La siguiente clase es presentada por Herramientas Discipulares, un aporte más para edificar lo eterno en nuestros días. Saludos amados, bienvenidos a esta clase número 29 de Herramientas Discipulares, continuando con la construcción que venimos edificando en esta semana acerca de la salvación del espíritu y la salvación que experimenta el alma, y buscando entender más y más la obra del espíritu en nosotros, siendo colaboradores de esa tarea, permitiéndonos quitar conceptos, preceptos que no nos provocan a la madurez, sino que nos hacen quizás estabilizarnos en lo natural, pero no nos permiten expresar la grandeza de la vida del Señor en nosotros. Y creyendo también de que si entendemos más, de que si nuestros ojos son abiertos a las cosas que son relevantes para Dios, quizás no sean estos los temas que estamos buscando como buscando respuestas a problemas diarios, comunes, a buscar las soluciones a situaciones que estamos viviendo quizás de manera personal o familiar o laboral. Pero si nosotros le damos lugar a las cosas que Dios le da relevancia y le damos valor a las cosas que para Dios tienen valor, todas las cosas irán tomando su lugar e iremos viendo sin lugar a dudas el resultado de la madurez espiritual verdadera en nosotros. Podemos comenzar diciendo en esta clase que la obra completa de la cruz de Cristo se expresa para nosotros de manera contundente y completa en una vida espiritual que nos fue otorgada por gracia, y por causa de la muerte de Cristo nosotros tenemos nueva vida en el Espíritu, y en su resurrección una esperanza de esa resurrección experimentada en nuestras vidas. Esa vida, que es una semilla implantada en nosotros, contiene instrucciones, así como una semilla quizás pudiera estar inerte cuando no está en la tierra, pero las instrucciones están contenidas allí. En el momento que es alimentada, comienza a abrirse camino y contiene todo lo necesario para saber cómo responder ante las circunstancias que se le presenten. Por lo tanto, el fruto del Espíritu es el resultado de una vida espiritual que está contenida en el Espíritu, pero que se expresa en el alma. La salvación del alma es un proceso que debemos observar día a día. Por lo tanto, podemos decir que el espíritu se salva por la obra completa de Cristo, de Jesucristo en la cruz, y por la gracia de Dios, y el alma se va salvando por causa de la madurez. Gálatas capítulo 4 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por lo cual son hijos. Dios envió a sus corazones el espíritu del Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Wow! Aquí tenemos un principio sumamente poderoso que nos lleva a entender que la inmadurez esconde al hijo, haciéndolo parecer un esclavo. El Evangelio incluye el llamado de Dios a la madurez. La madurez es inevitable. No tenemos una forma de Evangelio que tenga prevista la inmadurez.
No hay un evangelio verdadero que tenga prevista la alternativa de la inmadurez, sino que nuestro evangelio debe atraparnos, si es verdadero, debe provocarnos a un crecimiento verdadero y a mostrar el fruto del Espíritu. Primera de Corintios 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber la leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Esta es una expresión contundente: andan como hombres, es decir, no se nota en ustedes la vida espiritual. Pablo no les está diciendo ni que ellos deben recibir a Cristo, ni que no son salvos. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es tratar con sus almas y hacerles entender que mientras son niños y persisten en las conductas infantiles del alma, que son celos, que son contiendas, que son disensiones, entonces él los tilda de carnales. Una persona carnal es una persona que contiene vida espiritual, pero no se deja gobernar por esa vida, no expresa el gobierno de Dios en su propia vida. Por lo tanto, esos celos, esas contiendas y esas disensiones pasan a ser una apariencia que cubre y que contiene, que impide ver al ser espiritual. Por eso dice: andan como hombres, es decir, andan en la apariencia de los hombres que no tienen vida espiritual. Por lo tanto, no existe tal cosa de un cristiano que sea celoso. Es que yo soy celoso, puede decir alguien. Es que yo tengo este carácter, yo soy así. Venida la vida espiritual y venido el nuevo hombre, la nueva vida en Cristo, como dice el apóstol Pablo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que somos nueva criatura, somos la vida espiritual. Pero podríamos estar vestidos de celos, de contiendas, vestidos de pecados, revestidos del hombre carnal. Por lo tanto, esa configuración del alma debe ser quebrada, debe ser apartada de nuestras vidas hasta experimentar la manifestación de la nueva vida en Cristo. Así es como el alma va experimentando la salvación. Es por un despojo del viejo hombre y es por ver en nosotros la nueva vida en Cristo manifestarse. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 dice: pero nosotros debemos siempre dar gracia a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos esta expresión de salvación. Ya habíamos visto la salvación que presenta el apóstol Pablo, plena, completa, contundente, rotunda, que es la salvación del Espíritu por causa de la obra de Cristo, por gracia, sin mérito humano, sin obra, sin trabajo. Pero aquí estamos viendo otra salvación que se va manifestando en el tiempo, que es haber sido escogido para salvación mediante la santificación. Y el apóstol Pablo dice en una de sus cartas: y el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Claro que la santidad del Espíritu es una realidad que recibimos por la obra de la cruz. La vida espiritual es santa y es eterna, pero el alma también tiene que ser santificada y la santidad tiene que verse también expresada en el cuerpo. A esto es lo que nos referimos como una salvación, pero que también debe expresarse de dos maneras. Una de una manera eterna y otra expresada en el tiempo, que es el negocio de Dios, es el negocio del Padre expresándose
en los hijos. Hasta la próxima clase. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.herramientadiscipulares.com o vía mail a herramientadiscipulares@gmail.com. Síganos a través de las redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram como @AbelBallistreri. Gracias por estar aquí.